Vamos a esperar entonces unos minutos para que lleguen más maestras y más maestros. Y mientras vamos iniciando, un saludo, maestra Milla, qué gusto verla nuevamente. El año pasado estuvo con nosotros estudiando en curso en el canal y con los diferentes materiales. Vamos por, no sé, vamos por otra oportunidad. Alexander, Jimena, Antonio, Jessica, maestro García. Hugo, maestro Hugo. Muy bien, muy bien, maestras y maestros, ¿qué les parece? Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, para lo cual están observando la presentación. Se las voy a mandar con todo gusto en el correo que ustedes se registraron. Y fíjense que pues estamos de muy buena suerte porque resulta que la UCICAM el día de hoy acaba de publicar lo que es el acuerdo de admisión docente. Este que están viendo en pantalla es el acuerdo con el cual ustedes van a participar, que es ciclo escolar 2026-2027. También les comento, si no se llega a escuchar mi voz, si se corta, yo les pido de favor que me detengan para que pueda revisar qué está pasando, ¿sale? Y entonces les decía, estamos de suerte porque ya está publicado el acuerdo, ya pueden empezar a revisar cuáles son los requisitos para poder participar, cuáles son los elementos multifactoriales que les puedo decir, no cambió nada, no cambió mucho, solamente se actualizaron algunas fechas y ahorita es lo que vamos a revisar, ¿sale? Y entonces yo les comentaba que el proceso de admisión docente, el proceso de admisión docente en educación básica es un proceso que se rige a través de la Ley General del Servicio para la carrera de las maestras y maestros. Es una ley que fundamenta la creación de la UCICAM y que pareciera que la UCICAM ya dijo la presidenta, la UCICAM ya va a desaparecer, pero no fue así, porque todavía la UCICAM, ya les acabo de comentar, con fecha 17 de noviembre, acaba de publicar los acuerdos de todos los procesos del ciclo escolar 26-27. Y entonces, ya que conocemos el acuerdo,
Ahí nos menciona en el artículo número 6 que la admisión es el acceso al servicio público educativo conforme al proceso que está dispuesto en la ley, que ya les comenté cuál es, y que regula el acuerdo que les acabo de enseñar en la imagen. Las personas que sean objeto de admisión derivado de un proceso distinto a las señaladas no van a recibir remuneración ni tampoco serán objeto de regularización. Ustedes que son nuevos en el sistema, que son nuevos en este proceso, hay ocasiones que en algunos estados, algunas personas te dicen, bueno, me ha tocado que me han compartido, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a dar una propina, vamos a dar esto, vamos a dar el otro, y vas a aparecer en los primeros lugares. Eso no es posible, porque hay un sistema que vigila la transparencia en la asignación de plazas, ¿sí? Y es el SATAP, y entonces el SATAP debe de conocer cuáles son las plazas vacantes y a quienes se les está asignando deben de estar en la lista de ordenamiento. Pasó en algunos estados que se revisó, a ver, ya se hizo el proceso el año pasado. Se publicaron las listas en el 2025, se están asignando en el 2025, pero conforme se va citando y convocando a los aspirantes, también se les está pidiendo otra vez sus documentos para tener una mayor transparencia en el proceso y que los que están participando y están en el listado de ordenamiento realmente hayan cumplido con los requisitos y tengan los mayores puntajes de acuerdo a los elementos multifactoriales, ¿sale? Y entonces, esto es admisión docente, es poder obtener una plaza de manera definitiva en el sistema educativo nacional. Te comento, las plazas que te puedan ofertar van a ser plazas vacantes, plazas vacantes definitivas y plazas vacantes por tiempo fijo, que son provisionales. Estas provisionales te van a decir cuál es la temporalidad. La temporalidad que tú puedes cubrir el que normalmente lo conocemos como interinato, que puede ser a lo mejor del 1 de octubre al 31 de diciembre, o también pudiera ser, se han dado interinatos, del 16 de agosto al 28 de febrero. Dependiendo del tipo de interinato, dependiendo del permiso de la persona titular de la plaza. Ya las vacantes definitivas son cuando ya se te otorga tu plaza. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debes de cumplir para poder participar? Va a expedirse una convocatoria, ya está el calendario, se va a expedir una convocatoria y en esa convocatoria, de acuerdo a tu estado, te van a decir, estos son los requisitos que debes de cumplir. Por ejemplo, todos los participantes deben de contar con licenciatura y esto lo van a acreditar con título o con cédula. Para los recién egresados todavía les dan la oportunidad que puedan participar con una constancia de que ya han terminado y que está en proceso su titulación, pero cuando ya les asignan la plaza, ya deben de estar titulados, porque si no están titulados, no les van a asignar la plaza definitiva. Para poder asignarles una plaza definitiva, deben de tener título o cédula, ¿eh? No estamos hablando y cédula, no. Título o cédula. Y entonces, las licenciaturas, ¿y por qué te lo comento? ¿Por qué estoy comentando los requisitos? Porque maestras y maestros, cuando existía el gobierno, bueno, cuando teníamos el gobierno anterior, en el gobierno anterior te permitían participar con un posgrado, ya sea con una maestría o con un doctorado, pero actualmente ya no es así.
actualmente es obligatorio tener una licenciatura afín al nivel educativo en el cual tú participas. Y ese es el segundo requisito. Debes de cumplir el perfil afín al área del conocimiento a la cual tú estás aspirando. Y este perfil profesional lo vamos a conocer en la convocatoria. Lamentablemente, en el anexo número 1, lamentablemente, no nos dan a conocer el perfil hasta que se publica la convocatoria. Los que participan, a lo mejor con licenciatura de educación primaria, pues solamente puedes participar primaria. Licenciatura en preescolar, solamente preescolar. Especial, solamente para especial. Ya cuando empezamos a hablar de algunas licenciaturas, como por ejemplo pedagogía, que pedagogía sí puede participar en preescolar y puede participar en primaria. Ahí es donde sí vamos a tener que esperar a que se publique la convocatoria, porque los estados solicitan a la UCICAM nacional la autorización, o mejor dicho, le mandan los perfiles que requieren de acuerdo a las universidades que tiene el estado. Eso depende ya del estado, y el estado es el que les dice, ¿sabes qué? Estos son los perfiles porque son los que egresan de las licenciaturas del estado. Hay algunas licenciaturas, por ejemplo, de las universidades del estado, de sus estados, que no aparecen. Por ejemplo, les platico, alguna ocasión de la Universidad del Estado de México había una egresada de licenciatura en matemáticas, y pues ella pensaba que podía participar en la asignatura de matemáticas en secundaria, pero en el perfil profesional no salió publicada esa licenciatura y entonces no podía participar en su estado. Aquí es importante que si en tu estado, en el estado que tú quieres participar, no está la licenciatura, tendrás que buscar a la mejor en otro estado. Por ejemplo, yo conozco a alguien, una maestra que nos sigue, de veras últimamente nos ha abandonado, que nos sigue en el canal, que es de Tlaxcala. Ella ya presentó en Puebla, ya presentó en Tlaxcala, ya presentó en Puebla, y este año presentó en la Ciudad de México. Y esto ha sido porque dice, quiero ir a donde tenga mayor posibilidades. Aquí también decirte, esto va a depender de tus estados. Y también te comento, la convocatoria cuando se publique, la mayoría de los estados no tiene plazas definitivas vacantes. ¿Por qué? Porque cuando se publica la convocatoria, todavía hay un proceso que está vigente y entonces no pueden generar una vacante para otro proceso sin que se salten al que está vigente. Las convocatorias en cada estado o en los estados se van a publicar el 2 de febrero del año, obviamente, 2026. Y ahí es donde tú vas a saber si tu perfil permite que participes en el nivel educativo en el cual tú estás interesado. Si, por ejemplo, tú ya tienes una plaza y quieres participar por otra plaza, ahorita lo vamos a ver, debe de ser en un nivel diferente al de tu plaza base. Esto quiere decir, por ejemplo, tu plaza base en la mañana es preescolar y quieres participar por otra plaza, ya no puede ser en preescolar, tiene que ser en un nivel diferente, pero siempre y cuando cumplas con el perfil. Porque, por ejemplo, los egresados de escuelas normales, las licenciaturas son del nivel educativo en el cual participan, en el cual tienen su base. Por ejemplo, si tienes tu plaza en preescolar, tu licenciatura es en preescolar, no puedes participar en otro nivel porque tu perfil no es afín a los demás niveles, ¿sale? Para los que participan solamente en inglés, les piden un certificado CENI nivel 12, solamente para los que quieren plaza de inglés. Antes de la aplicación del examen, y aquí es importante también que lo anoten, que lo tengan muy presente, deben de cumplir un curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y un curso de habilidades digitales.
Ya lo que ha hecho la autoridad ya se los ha dejado en un solo. Anteriormente eran dos, ahora se los han dejado en uno solo y este será del 6 de abril al 5 de mayo. Pero aquí es importante que ustedes identifiquen en qué grupo les va a tocar realizar su curso. Si tú te registras luego, pues obviamente vas a ser de los primeros en tener que realizar tu curso. Si eres de los últimos, pues ya te tocará las últimas semanas, pero ten cuidado porque solamente en la semana que te corresponde vas a poder ingresar a contestar este curso. Este curso es autogestivo, lo haces desde la comodidad de tu casa, no hay un horario fijo para realizarlo. Tú lo vas a hacer cuando tú puedas y cuando tú lo consideres. Por ejemplo, si tú tienes por ahí insomnio y pues tienes insomnio y tienes tiempo para contestar, pues adelante, adelante. Cuando concluyas, se generará una constancia. Esta constancia no la vas a subir a ningún lado, pero la debes de guardar porque la constancia tiene que ser, para una futura aclaración, te va a permitir comprobar que has concluido el curso. Porque te digo algo, si tú no acreditas este curso de la habilidades de la NEM y habilidades digitales, si no lo acreditas, entonces cuando se dé la asignación no te van a poder ni dar interinato porque no cumpliste con uno de los requisitos. Si, por ejemplo, no tienes perfil, no puedes participar, pero si tienes perfil, te registras, tienes tiempo para contestar acreditar el curso. Ya te decía que si no lo acreditas, pues entonces no te van a poder asignar. Ya te había comentado hace un momento, no puedes participar, si ya tienes una plaza base, no puedes participar en el mismo nivel, tendrá que ser otro y también en cualquier estado. Hay algunos que dicen, es que te voy a poner un ejemplo. El Estado de México, aquí, los que nos ubicamos al sur del país, en el estado de Morelos, el estado es muy pequeño y hay muchos compañeros que se van a participar al Estado de México y entonces quieren regresar al estado de Morelos con una permuta, con un cambio de estado y no han podido. Y entonces dicen, lo que voy a hacer es, voy a volver a hacer examen para irme para irme al estado de Morelos. Lo pueden hacer, pero resulta que ahora que ya es una plataforma, bueno, eso siempre ha sido una plataforma nacional, si tú tienes plaza en el Estado de México de primaria, no puedes participar en el Estado de Morelos para el mismo nivel, tendría que ser para otro nivel y obviamente, como lo vimos hace un rato, cumpliendo con los requisitos que está marcando del perfil que te decía, del perfil profesional. En algunos estados, la autoridad local establece requisitos. Me tocó, por ejemplo, ver en el estado de Jalisco, dice que cuando ya se presentan a la asignación, ahí lo ponen desde la convocatoria, ya deben de llevar su constancia de no antecedentes penales, de no inhabilitado y una que habla de un documento estatal. Hay que revisar la convocatoria para identificar si se presentan al momento de registro o cuando ya sea la asignación. Y también debes de cumplir con los que se especifican en los elementos multifactoriales. Te comento, si tú no cumples con los requisitos, no puedes participar. Pero si te hace falta un elemento multifactorial, que son los que estás viendo en pantalla, esto no pasa nada. Tú puedes seguir participando y también te comento, hay algunos compañeros que luego dicen, pasé el examen, ¿cuál es el puntaje mínimo para pasar? La recomendación es que le echen muchas ganas porque para que puedas estar en aspiración de una plaza definitiva, tendrás que estar en los primeros lugares. Entonces, es importante que le pongas mucho empeño y obviamente que hasta este momento tú ya puedes identificar si estás
con un alto puntaje en 4 elementos multifactoriales. Por ejemplo, para la formación docente pedagógica son 15 puntos. Aquí dividen 3 momentos. Te voy a decir los más comunes. Para poder tener 15 puntos, debes de ser egresado de una escuela pública que sea UPN, escuela normal o CAM. Solamente a los egresados de estas escuelas les otorgan 15 puntos. Si, por ejemplo, hay algunas ocasiones que hay algunos estados que tienen escuela particular normal. Y algunos dicen, es que mi escuela es normal. Sí, pero no es pública, es particular. Y entonces, para todos los demás, les van a dar 10 puntos. 10 puntos para los que tengan también su perfil sea docente. Esto es, ya te decía, por ejemplo, la Universidad del Estado. La Universidad del Estado es pública, pero no entra en estas 3 escuelas de formación docente. Y entonces a ellos les van a dar 10 puntos. A las escuelas particulares les van a dar 10 puntos, pero ya te decía que su formación sea docente. Si, por ejemplo, y esto va más para secundaria, te voy a poner un ejemplo, eres licenciado en Derecho, puedes participar, la mayoría de las ocasiones se ha dado la oportunidad en formación cívica y ética. Y entonces a ellos, a los abogados, te voy a poner aquí, aunque tenga licenciatura en Derecho, su licenciatura no es de formación docente. Y entonces a ellos no les van a dar 10 puntos. A ellos, como no tienen formación docente, les van a dar 5 puntos. Y entonces es ahí donde se fragmentan estos 3 momentos de la formación docente. Vayan anotando para que identifiques cuál es el que te corresponde. Aquí, el número 2, aunque usted no lo crea, el promedio de tu carrera te lo van a tomar en cuenta. Obviamente que si tú tienes 10 en tu promedio, vas a tener 25 puntos. Si tienes 9 puntos y décimas, aparece una tablita y de acuerdo a la tablita es el puntaje que se te va a asignar. Cursos extracurriculares. Estos son los cursos que son validados por la UCICAM y que están en el catálogo. Te lo comento, la UCICAM no los oferta. Hay ocasiones que se dice, entonces que la UCICAM pues no los autorice, que la UCICAM los oferte. No. Ellos solamente emiten el catálogo. Quien los oferta son las instituciones formadoras. Pueden ser escuelas públicas, escuelas particulares, pero yo les recomiendo, tengan mucho cuidado en sentido de que cuando tomen un curso, que les tengan la certeza que sea para admisión, porque hay catálogo para admisión y hay catálogo para promoción horizontal. Y entonces, si ustedes toman un curso de promoción horizontal, aunque sea un curso para su formación, no se los van a hacer válido para admisión docente porque no está en el catálogo. Muy bien. ¿Cuáles son los cursos que van a ser válidos? Los cursos que fueron tomados en el año 2025, en el año 2024 y en el año 2023. Si tú tienes cursos del 2022, ya no te los van a tomar en cuenta. ¿Cuántas horas debes de presentar para tener tus 10 puntos? Debes de presentar 200 horas. Entonces, vayan revisando cuántas horas tienen para que de esta manera puedan acumular sus 200 horas. Es importante, maestras y maestros, ojo, no puedes dejar ir ningún punto. Aquí en el 1, pues tu formación, si no eres de las escuelas públicas, ya dejaste ir 5 puntos. Si no te aplicaste en la escuela y no tienes 10 de promedio, ya se van a empezar a ir puntos. Entonces, en el elemento número 3, no puedes dejar ir ningún punto. Debes de tener tus 200 horas. Así que acércate a las instituciones, al CAM, a la UPN de tu estado.
Si no alcanzas de tu estado, puedes ver otras instituciones formadoras de otros estados para que puedas participar. En admisión son válidos los cursos de otros estados diferente al estado en el cual tú vas a participar. Experiencia docente. Esto es cuántos años tienes en el sistema. Esto puede ser en escuelas públicas o también en escuelas particulares. Para tener los 20 puntos, te dice que debes de tener máximo una experiencia de 5 años. Creo recordar que estamos hablando de 60 meses. Te los van a contar por meses, ¿eh? No por año, por meses. Si tú, por ejemplo, tienes 6 meses, puedes presentar tu constancia y esta constancia, pues te van a registrar el puntaje que corresponda a la experiencia docente. Te comento, en el caso de escuelas particulares, para hacer válida presentes tu experiencia docente, debe de ser con una constancia, recomendación que esté firmada por la dirección de la escuela, pero también con visto bueno de la supervisión. Cada año se están poniendo más exigentes con este documento de la experiencia docente. Todavía no me ha tocado conocer estados que pidan plantilla de personal, pero no me extrañe que este año algunos estados sí lo vayan a solicitar. Hasta el momento solamente está mencionando esto. Hay que esperar la convocatoria de tu estado para saber cómo vas a acreditar esta constancia de escuela particular. Para acreditar tu experiencia en escuela pública, esto va a ser con tu nombramiento. Vas a presentar copia de tu nombramiento y ahí es donde se va a acreditar tu experiencia y de esta manera pues vas a poder asignar tu experiencia docente, vas a poder tener el puntaje. Recuerda, 5 años, 20 puntos. Yo lo sé que para los recién egresados está complicado, pero por eso les decía, vamos acumulando. Porque también te comento, la experiencia docente es a partir de que estás titulado. Si, por ejemplo, y te hablo de ejemplos que me ha tocado ver, ¿eh? Ejemplo, tú en el año 2020 terminaste tu licenciatura en escuela particular, no te titulaste por X o Y razón, te fuiste a una escuela pública, perdón, particular, te contrataron, se te fue el tiempo y apenas en el año 2024 te titulaste. Del año 2020 al 2024 no te van a hacer válido la experiencia porque no estás titulado. Ya lo dice el acuerdo. La experiencia va a ser a partir de que tú estés titulada o titulado, ¿sale? Elemento multifactorial número 5 es el examen. El examen que está organizado con 90 reactivos que vas a contestar de opción múltiple A, B o C y vas a tener 4 horas para responder este examen. Este examen lo vas a contestar desde la comodidad de tu casa. Lo vas a contestar el día que te diga la autoridad. Ya te decía que ya salió el calendario. ¿Cuándo vas a aplicar el examen? Ya sea el 16 o el 17 de mayo. Fíjense cómo son, ¿eh? Un día o 2 días después del Día del Maestro. Aquí va a depender del nivel educativo en el cual participes. Organiza la UCICAM y esta organización viene desde la federación y todavía no sabemos cómo lo van a organizar. Cuando se acercan las fechas es cuando van a dar a conocer el calendario y ahí les dicen cuándo les toca. Puede ser en la mañana, 4 horas matutino, o aquí te voy a poner, puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. Lo que me ha tocado ver últimas ocasiones, es que solamente el día sábado es en la mañana y en la tarde, y el día domingo es todos, en la mañana. Entonces, hay que esperar para saber cómo lo organiza la UCICAM. Ahora, temas de estudio.
Vamos a centrarnos en la organización. Para hablar de los temas de estudio, tenemos que hablar de la bibliografía. Esta bibliografía, fíjense que el año pasado que llegó Mario Yergo lo adelantó, pero esta bibliografía normalmente se presenta 4 semanas antes del examen. Pero al año pasado, Mario Yergo dijo, no, ¿por qué se los vamos a dejar en un mes antes del examen? Y lo dejó en 6 semanas, mes y medio antes del examen, para que ustedes conocieran cuáles son los temas de estudio. Pero no se preocupen, por eso estamos aquí y por eso los invité a que me acompañen, para que yo les vaya ya dando un camino y desde ahorita ya ustedes se pongan a estudiar, se pongan a prepararse. Porque, ojo, cada quien va a llevar su propio ritmo, cada quien va a empezar a estudiar a su ritmo, pero lo más importante es que tengan toda la claridad de qué deben de estudiar y cómo deben de estudiar. Ahora bien, en este acuerdo para el proceso de admisión, nos dice que nos tenemos, o mejor dicho, que el examen se fundamenta en el marco para la excelencia. Este marco para la excelencia nos habla, en el caso de ustedes, de la función docente, nos habla de 4 perfiles. ¿Sí? El primer perfil es un perfil normativo. El segundo perfil es un perfil de conocer a tus alumnos. Pudiéramos decir que aquí es donde estamos hablando de autores. Cuando hablamos de autores, ¿qué autores son los que nos presentan en el examen? Los autores constructivistas. Y entonces por eso te estaba diciendo que no hay tanto pierde de que ya nos pongamos a estudiar. El número 3 nos habla del plan y de los programas de estudio. Y el número 4 nos habla de tu participación en la escuela y en la comunidad. Muy bien. Pero cuando te presentan la bibliografía, yo te voy a hablar con la bibliografía, ¿eh? Cuando te presentan la bibliografía, te dicen, te estamos organizando los reactivos en 3 áreas y ahí nos presentan las subáreas. Pero aquí te puse porcentajes, yo te quería poner que se supone que son 90 reactivos, y si nos están organizando por 3 áreas, entonces quiere decir que serían 30 reactivos del área número 1. A ver, 30 del área número 1, 30 del área número 2 y 30 del área número 3. ¿Sí? No le hagas mucho caso al porcentaje. Yo te puse más o menos el porcentaje para dar el 100, porque del área número 1 y del área número 2 es donde más preguntas vienen en el examen. Vienen de menor cantidad del área número 3, pero también te comento, la UCICA contrata a una tercera persona para que elabore el instrumento. Y entonces esta tercera persona es una empresa que se dedica a hacer exámenes y a hacer evaluaciones. Esta tercera persona hace un banco de reactivos y no solamente hace 90 reactivos, hace aproximadamente 200 reactivos. Y entonces cuando nos llega a nosotros el día del examen, pues te llegan algunos que están en este banco de reactivos y es ahí cuando se da un poquito más de reactivos o en el área número 1 o en el área número 2. Y entonces, esta es el área número 1, los aspectos normativos. Pero si tú te das cuenta,
esta área número 1 de aspectos normativos es lo mismo que acabamos de hablar del dominio número 1, que es la parte normativa. Aquí que vamos a encontrar todos los documentos legales. Y ahorita vas a ver una tablita que espero te sea útil para poder organizar la información de los temas. Y entonces aquí, estos aspectos normativos, fíjate que la mayoría de las ocasiones sí te empiezan a preguntar los reactivos así en orden, ¿eh? Los primeros 30 de la normatividad, los segundos, los siguientes 30 de intervención docente, que así le llaman, y los últimos 30 de participación de escuela y comunidad. Aquí en el área número 2 se habla de la intervención docente. Se divide en dos subáreas y es ahí cuando en las subáreas tenemos el dominio número 2. Recuerda, ahí es donde hablamos de conocer a los alumnos y hablamos de los autores. Y el dominio número 3, que hablamos de los planes y de los programas de estudio. Ahí es importante, y ojo, maestra, maestro, que hasta este momento, en el área número 1 y en el área número 2, tenemos en la mayoría preguntas de la nueva escuela mexicana. Y esto es porque la nueva escuela mexicana está desde la parte normativa, pero también está desde la parte de la intervención docente. Esto específicamente en el plan y los programas de estudio. Y entonces ahí te van a preguntar, por ejemplo, yo te recomiendo que tú debes de tener dominio del plan de estudio. Si tú no lo conoces, si tú no sabes de qué habla el plan de estudio, pues es buen momento de que te sientes a revisarlo y te pongas a leer el plan de estudio, porque toda la estructura del plan de estudio está en el examen. Ejemplo, los campos formativos, los perfiles, el perfil de egreso, los 10 rasgos del perfil de egreso, los ejes articuladores, el núcleo, la comunidad como núcleo integrador, las metodologías, el programa analítico. Y entonces por eso es importante que tú conozcas todo lo relacionado al plan, pero obviamente también al programa de estudio. Para hablar del programa de estudio, tú tienes que identificar en qué nivel vas a participar. Por ejemplo, la fase 2 es de preescolar y este será el programa que tú debes de revisar. Solamente te vendrán preguntas de la fase número 2. Para el caso de primaria, hablamos de fase 3, fase 4, fase 5 y aquí es primaria. Para el caso de secundaria, estamos hablando de la fase número 6. Entonces, cuando tú estés dando lectura solamente al programa sintético, debe de ser del nivel educativo en el cual tú estás participando. En el plan de estudio es lo mismo para todos, porque es el plan de estudio para la educación básica. Muy bien, y nos vamos a lo que es el área número 3. El área número 3 tiene el nombre igual que en el dominio número 1, perdón, en el dominio número 4. Y aquí estamos hablando de algo similar. En los anteriores ya lo viste que también, ¿eh? Y entonces, aquí la autoridad es donde le descarga menos reactivo. Como que pareciera que le da un poquito de menos importancia, pero ojo, aquí es importante que nos preparemos para todos, ¿eh? Y aquí está. Aquí es lo que te estaba mencionando, las áreas, y puedes observar. Mira, ve, así lo nombra. Tabla número 1, estructura del instrumento, aspectos normativos, principios legales para la educación integral, base normativa de la nueva escuela mexicana. Ahorita te voy a enseñar los documentos. Área número 2, intervención docente. Base para el trabajo con los alumnos. Y al hablar de la base, pues, ¿cómo lo estamos fundamentando? ¿Cuáles son los autores que fundamentan nuestro trabajo en el aula? Y ya te decía
que estos autores son los constructivistas. No hay pierde. La mayor pregunta que viene son de Piaget y son de Vygotsky. Por ahí viene dos, tres preguntas de otros autores, pero son mínimas a diferencia de Piaget y de Vygotsky. Marco curricular de la nueva escuela mexicana. Observas lo que te platicaba hace un momento. Base normativa y marco curricular. Base legal y marco curricular que trabajas en el aula, con tus alumnos. Y aquí es donde te decía que se le da mayor peso al plan los programas de estudio. Área número 3 se divide también en dos subáreas. Trabajo colegiado para la mejora continua. ¿Qué te van a preguntar aquí? El Consejo Técnico Escolar y posiblemente el programa de mejora continua. ¿Qué te van a preguntar? Otra de las que te agregan acá, de mejora continua, entornos escolares seguros. Otro documento que no puedes dejar a un lado, ha venido muy frecuente porque este documento nos habla de la seguridad de las y los alumnos. Trabajo colaborativo entre la escuela y la comunidad. Bueno, no, lo ponemos acá. Y aquí también habla de una lectura de asertividad con la comunidad. Ahorita lo vas a ver, mira. Y lo que yo hice es que con las últimas bibliografías que nos han presentado de la mayoría de los niveles, puede cambiar una, dos lecturas, hasta tres lecturas nomás, pero esta es la base de lo que tú debes de empezar a estudiar sí o sí. Ya debes de empezar a estudiar. Y te comento, en el canal tenemos videos de todos estos temas y tenemos simuladores de todos estos temas. En el área número 1, la normatividad. Recuerda que este documento, presentación te la voy a compartir. Y normatividad, área número 1, constitución política, artículo 3, que es el de la educación, y también el artículo número 4. ¿De qué nos habla? Vete a ver el video, revísalo, anótalo, para que tú ya vayas familiarizándote con los temas que te está mencionando. Ley General de Educación, artículo número 5 al 9, del 11 al 16, 128 al 130, y yo le agregaría también el 132, porque déjame decirte que en el examen vienen preguntas del Consejo de Participación Social. Y a veces decimos, es que en la bibliografía no venía. No, porque no hay un acuerdo vigente. Bueno, sí hay uno vigente, pero uno actualizado del gobierno en turno. Y lo que hace el gobierno en turno es que te fundamenta el Consejo de Participación en el artículo 132. Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños, lo tenemos que leer en su mayoría, que normalmente nos presenta una situación hipotética y nos dice, ¿cuál es el derecho que se está violentando? ¿Qué derecho no se está cumpliendo? Entonces, ahí está. Área número 2, ya te lo dije, plan y programas de estudio de acuerdo a la fase que participas. Libros sin recetas. Este libro sin recetas lo puedes encontrar de manera digital. Tú le pones libros sin recetas fase 3 PDF y está en internet. Y también te comento, tenemos un video relacionado a libros sin recetas fase 3. ¿Qué te presenta el libro sin recetas? Te comento. Hace un momento te mencionaba, la fase 3 es de primaria. Y a veces decimos, pero ¿por qué lo tengo que leer si yo no participo en esa fase? Porque los libros sin recetas no habla de un tema específico de la fase, sino que es en general. Y por ejemplo, aquí en la fase número 3 te habla del programa analítico y de las metodologías. Y estas preguntas de las metodologías vienen para todos, ¿eh? Y del programa analítico también vienen para todos. Entonces,
hay que ponernos a estudiar, hay que empezar a leer, pero por eso ya estamos organizando acá. Los autores, si tú recuerdas, hace un momento te hablaba de la subárea 2.1. Pues aquí está. Esta es la subárea 2.1. Y estos que están aquí, es de la subárea 2.2. ¿Y cuáles son los autores? Esta lectura, por ejemplo, la de Judith Mies o Judith Messe, si tienes tiempo, maestra, maestro, léela, dale lectura con toda la calma del mundo, porque en esta lectura de Judith Messe te presenta a todos los autores. Yo no sé por qué solamente en esta lectura se habla de Piaget en el examen, pero ahí viene Vygotsky. Yo no hago el instrumento y yo no pongo la bibliografía, es la autoridad. Y entonces aquí es donde encontramos a Piaget, aquí encontramos Vygotsky y aquí también con Elena Bodrova seguimos hablando de Vygotsky, ¿sale? Área número 3. En el área número 3, lo que tenemos que leer son los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Protocolo de acoso escolar. Esto nos los presentaron mucho el año pasado, ¿eh? Entornos escolares y acoso escolar estuvo muy frecuente. Hay que revisarlo todo. Hay 4 momentos de atención del acoso escolar. Vienen preguntas, no te puedo asegurar que de las 4, pero hay que revisar a qué hace referencia este protocolo del acoso. Esta de Construyendo Equidad es el que te decía del área 3.2, Construyendo Equidad. Esto es que se tienen que dar un mayor diálogo y que más personas deben de participar en el trabajo educativo. Esto es la familia y los miembros de la comunidad. La siguiente, pareciera que la autoridad se está dando cuenta, ya lo sabe, pero piensa que a través de preguntas en el examen, los que ingresen al sistema van a tener una claridad de cómo resolver conflictos, porque hay muchos conflictos en el sistema. Por eso nos están presentando la lectura de resolución de conflictos. Esta hay que leerla toda, porque aquí no sabemos qué nos van a presentar en las bibliografías. También te comento, en la mayoría de las bibliografías te presentan el número de página o el número de artículo. Esto ya te facilita, ¿por qué? Porque no tienes que leer todo el documento. Yo aquí te puse en la mayoría todos los documentos, pero hay que ir identificando cuáles son las lecturas o las páginas que son las que nos van a preguntar en el examen, porque sí, la UCICAM eso ya lo ha mejorado. Te presenta el número de página o el número de artículo y de esta manera ya te puedes centrar solamente eso. Por ejemplo, con el gobierno anterior nos hacían preguntas, bueno, nos daban en la bibliografía toda la Ley General de Educación y era bastante información, ya que lo han acotado, ya que lo han acortado, nos facilita el poder estudiar. Siguiente, todas y todos contra el acoso escolar, que podemos decirlo, se complementa, bueno, no se complementa, pero sí van de la mano del protocolo de acoso escolar y entornos escolares seguros. ¿Qué vivimos en el año 2025? Muchas preguntas de cómo mantener la tranquilidad en los alumnos. Ahorita estaba pensando recordar cómo decía, pero era en sentido de, ya me acordé, de la autorregulación. Eso viene al final del documento. Lee eso de la autorregulación y qué estrategias tienes que llevar a cabo para regular a estos alumnos que suelen o pueden ser agresivos. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que hemos observado? Número 1, que desconoces la nueva escuela mexicana. Ustedes, como recién egresados de escuelas formadoras, de escuelas particulares, no tienen un plan de estudio actualizado. Esta nueva escuela mexicana, podemos decirlo,
que se está implementando desde el año 2022 y algunos de ustedes son egresados 23 o 24, pero en su escuela no les hablaron de la nueva escuela mexicana porque es algo nuevo y no está en el currículum. Ya te lo comentaba, la nueva escuela mexicana sí o sí debes de dominarla. Y entonces esto es el error más común que hemos observado en el examen o en los resultados. Tú debes de conocer la nueva escuela mexicana desde la normatividad, pero ya te lo dije y te lo repito, ¿por qué? Porque he visto que los maestros se confían y desde la parte curricular. Entonces, anótalo, maestra, maestro. Error más común, desconocer la nueva escuela mexicana. Tarea que te tienes que llevar. La tarea va en sentido de que empieces a leer de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, si te hablo de la normatividad, el título segundo de la Ley General de Educación, así se llama, la nueva escuela mexicana. Entonces, de ahí es donde viene la mayor pregunta de de la Ley General de Educación. Ahora, segundo error, que es mucha teoría. Son lecturas muy extensas y se supone que ya no tendríamos que hablar de la memorización, pero muchos de ustedes siguen utilizando la memorización para absorber la información y para poderla responder el día del examen. No, no lo puedes hacer de esa manera. Lo que yo te recomiendo es, con la tablita que acabas de observar, va en sentido de que tú vayas dando la lectura, organices mapa mental, una tablita, lo que tú quieras, un organizador gráfico que te permita a ti tener una mayor claridad de la información de cada tema. Y entonces, al ser lecturas muy extensas, y tú te vas a centrar, y tú vas a resumir, y tú te vas a concretar. Por ejemplo, ahorita estoy pensando de Piaget. Las preguntas que vienen en el examen es de la asimilación y la acomodación. Y entonces haces un mapa conceptual, Piaget, si quieres poner a Judith Messe, ponlas, pero el principal o de quien te van a preguntar es de Piaget, y le pones Piaget, asimilación y acomodación, y con tus propias palabras, para que de esta manera tengas un mayor dominio de esta información. Tercera, falta de tiempo para estudiar. Este es otro de los errores más comunes. Por eso es importante que realices una programación de estudio con tiempo. Distribúyelo en los espacios que tú puedas. Porque a veces decimos, es que voy a estudiar el sábado y el domingo. Llega sábado y domingo y no te da tiempo de estudiar. Y dices, pues ya ni modo, ahora más adelante. No, 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 no. Debes de organizar tu tiempo. Porque si no organizas bien tu tiempo, como te lo estoy mencionando, por ejemplo, el área número 1, puedes proyectar que de aquí, del mes de noviembre al mes de enero, dar lectura al área número 1. Del mes de febrero a la mejor marzo, abril, al área número 2, y ya el tiempo que te quede al área número 3. Entonces, es ahí cuando tú tienes que estar organizando tu tiempo. También los organizadores gráficos que te acabo de comentar, organizadores gráficos que te permitan a ti, poder, poder tener toda la información de una manera más clara y precisa. Y entonces, de esta manera, tú vas a poder estudiar, tú vas a tener una facilidad de estudio. Pero eso depende de ti, maestra, maestro. La siguiente, reactivos confusos. Y estos reactivos, al responder en línea, el examen a veces se siente muy pesado. ¿Por qué? Porque un día antes te pusiste a estudiar, porque a lo mejor te cansa mucho la computadora, a lo mejor te presiona y te estresa y dices, híjole, es que ya voy 20 y ya me duele la cabeza. Por eso, como te lo dije en el tercero, vete organizando tu estudio con tiempo, vete dando lectura y sí,
Obviamente, es un examen que te va a poner a prueba. No te pueden poner reactivos que sean fáciles, porque entonces si te los ponen fáciles, pues si los ponen fáciles cualquiera puede acreditarlos. No, ese es el chiste, que tú demuestres el dominio que tienes sobre los temas que te van a presentar. Y obviamente tienes que irte administrando. Son 4 horas, pero no le vas a dar el punch desde la pregunta número 1. Vete dando lectura, vete contestando poco a poco y también te comento, va a haber reactivos que van a ser muy similares a los que pasaron con antelación. No trates de recordar qué te preguntaron. Vete avanzando poco a poquito. Aquí lo importante es que tú tengas seguridad y certeza de lo que te van a, de lo que vas a contestar. También comentar, hay personas también sustentantes que dicen, la mayoría de las preguntas son situaciones de casos. Te comento, no siempre son situaciones de caso. También nos presentan conceptuales. ¿Qué dice el artículo 17 en relación a esto, a esto, a esto? ¿Qué dice el artículo 129? Te voy a poner un ejemplo. El 129 nos habla de las obligaciones de padres de familia y ahí te puede mencionar, identifica una de las obligaciones de los padres de familia. No es una situación de caso, ¿vale? Es una pregunta que tú tienes que conocer del artículo 129. Una situación de caso, como te lo comenté hace un momento, de entornos escolares seguros. Cuando un alumno sufre una crisis y te dice, te lo va relatando, te va mencionando, el alumno pasa esto, 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 ¿qué tendrías que hacer? Y ahí estamos hablando de una situación de casos. Pero los 90 reactivos no son situaciones de caso. Y te comento, tu servidor cada año se evalúa. Cada año yo llego y digo, ¿en cuál puedo participar? ¿En cuál cumplo el requisito? Obviamente no puedo participar en admisión, pero sí participo en un proceso para conocer el instrumento, para seguir teniendo claridad en los reactivos y también te comento que años anteriores hemos participado con la institución que elabora los reactivos. Ya te decía, la UCICAM no elabora los reactivos, quien elabora los reactivos es Ceneval y lo que hace Ceneval es que contacta a los participantes que quieran elaborar reactivos y que quieran estar en capacitación. Y entonces ahí hemos participado y conocemos la metodología porque estos reactivos no se elaboran con IA, no se elaboran como normalmente hemos visto preguntas, de qué color es el caballo blanco de Napoleón. No, los reactivos tienen una metodología. Y entonces, estos reactivos deben de cumplir con la metodología que establece Ceneval. Y hay una persona que está monitoreando y que está revisando que realmente los reactivos cumplan, porque si no cumplen, entonces son reactivos que se desechan o que se modifican para que puedan cumplir con los requisitos, ¿sale? Ahora, el día del examen te van a presentar 4 formatos de reactivo. Estos formatos son de opción múltiple, ya te lo decía, tres posibles respuestas y solamente una es la correcta. Lamentablemente, no sabemos cuál es la correcta. Ahí va a ser la tarea que vas a tener para poder identificar cuál sí y cuál no es la correcta. ¿Cuáles son los 4 formatos de reactivo que encontramos en el examen? Cuestionamiento directo. Este es el que más se presenta en el examen. Lo que te acabo de mencionar, de identifica una de las obligaciones de padres de familia. Este es un cuestionamiento directo. Cuando presenta una situación que el alumno se pone en crisis y se pone a gritar, es un cuestionamiento directo. O a lo mejor que los niños están en conflicto, ¿cómo lo vamos a resolver? Completamiento, ordenamiento y relación de elementos. Esto creo recordar que por ahí anda un video que hemos comentado en cuestión
a estos 4 formatos de reactivos. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con un ejemplo? No traje ejemplos de todos los reactivos, pero sí de los que te permitan, permíteme, de los que te permitan tener claridad.